noches, bienvenidos a esto que es Hagamos Números en la nueva versión a las 8 de la noche. Buenas noches, Lourdes, ¿cómo andás? ¿Cómo va, Agustín Datelis? Muy bien, muy buenas noches a todos. Y Gustavo me está diciendo, Lourdes, ¿qué pasa con Ecuador? Que ya cerraron. ¿Qué pasa con Ecuador? Déjame que te lo diga. Mira, es un día de elecciones. Arrancamos así, a ver. Es la primera vez que se da en este contexto, la peor crisis de la historia política, no solamente porque el presidente, calificado como el traidor, Lenín Moreno, se va con menos de 5 puntos porcentuales de aceptación, se está hablando de maniobras para tapar un contundente triunfo de Arauz. Recordemos, Lourdes, un segundo, lo de traidor, que tiene que ver con que fue el candidato apoyado por Rafael Correa. Era el vicepresidente. Fue vicepresidente y después terminó en una línea absolutamente contraria a la del gobierno que él mismo había formado parte y había sido encabezado por Rafael Correa. Nosotros conocemos de estafa electoral, ¿no? Una propuesta, una plataforma, cuando llegó con el voto mayoritario, traicionó todos esos acuerdos políticos y empezó una persecución. El lawfare allá también tuvo su capítulo. ¿Le suena? Causas armadas por una causa sobornos a través de un cuaderno de un arrepentido. ¿Le suena? Apa. No, bueno. no me digas. No. ¿Qué? ¿Versión Ecuador? Claro, bueno, Rafael Correa es el condenado por esa causa sobornos 2012-2016 sin ninguna prueba, pero mirá lo parecido, ¿no? Cualquier coincidencia no es azarosa. O sea, hay Así un que, modus operandi a nivel internacional, ¿no, totalmente, Lourdes? a nivel regional. Andrés Arauz es el candidato que lleva esa plataforma política de Rafael Correa, que no pudo participar porque le impidieron anotarse como candidato a vice, porque entre otras cosas le decían, no, tiene que venir a hacerlo presencial. Pero como tiene una condena, usted cruza la frontera y va preso. Entonces no había forma. Todos los sondeos lo ubican con más de 40 puntos porcentuales de voto. La boca de urna dice que está ahí. Recordemos que la ley electoral establece que con 40 y 10 puntos porcentuales sobre el segundo más votado ya evita la segunda vuelta. La oposición, los sectores empresarios allá dicen que hay segunda vuelta garantizada, pero hay cola a esta hora en centros de votación, pero las 7 nuestras ya cerraron. O sea que hay algunos impedimentos para que la gente pueda votar. A las 10 de la noche se espera el primer corte preliminar de la autoridad electoral. Veremos qué pasa. Y recordemos la importancia de esto a nivel regional. ¿Sí? Digo, porque la región viene de una etapa en la cual había cierta homogeneidad, ¿no? Y se avanzaba en conjunto. Aquel momento de, todos recordamos, Néstor Kirchner, de la UNASUR. la UNASUR, todo lo que venía en su momento, el propio Rafael Correa, etcétera, etcétera. Después, al contrario, hubo una línea contraria a esa expresión, una línea más por derecha, llamémosle, dominante en la región. Y por el momento la Argentina y algún que otro país queda nuevamente en una línea similar a la que era la de aquel entonces, con lo cual esto de ir sumando aliados estratégicos es muy, muy importante. Por López Obrador en México. López Obrador en México. Lo podemos simplificar. En Bolivia, ¿no? Lo podemos simplificar por un lado el neoliberalismo y por otro lado el progresismo, ¿no? Exactamente. Bueno, vamos a ver qué pasa, porque la OEA está presente como parte de la observación y a mí me da un poco de temor. Acuérdense que la OEA fue el artífice del golpe de Estado en Bolivia, también en un proceso de elecciones. Atentos a lo que pase, más adelante más detalles. Bueno, y mirá lo que hago, voy a jugar con una letrita, ahora que estamos con el inclusivo y esto, ¿qué? y de Correa, que veníamos hablando, paso al correo, del cual me va a hablar Gustavo Guido Llaga. Gustavo, bueno. A ver, ¿cómo podemos empezar? La historia del concurso más largo del mundo. Podemos decir que es el perfeccionamiento de un curso de cómo diluir deudas con el Estado, dilatar deudas con el Estado, apretar a fiscales. Te lo vamos a contar acá en Hagamos Números, pero sin embargo, Agustín, se define porque la Da Judeco pidió un informe y se define el futuro de Mauricio Macri con respecto a esto. Bueno, muy importante, uno de los primeros temas que aparecen, ¿no?, en materia judicial y de investigación de este tipo de cosas vinculadas con el gobierno anterior. Bueno, ahora mismo yo voy a arrancar con la explicación, les cuento, chicos, de alguna cuestión económica basada en datos que se conocieron la semana pasada, que tienen que ver con la actividad, que puede ser la parte optimista de la cosa, y la contracara, no tanto, que tiene que ver con los precios y que tiene que ver con cierto estrangulamiento que está habiendo en la generación de dólares en la economía argentina. En una economía que arranca un año con una agenda muy compleja, pero ya mismo nos vamos a meter a analizar qué está pasando con la industria, con la construcción y cómo esto está afectando a los precios, al bolsillo, a lo que tanto nos preocupa a todos
e incluso al gobierno, que le puso el ojo mucho más de cerca de lo que lo venía haciendo, e incluso puso sobre la mesa algunos temas bastante conflictivos, como por ejemplo la posibilidad de la suba de retenciones. Bueno, nosotros le preguntamos al ministro acá, le pregunté y dijo que por ahora no la estaban analizando, por ahora. Pero Cecilia Todesca eso nos dijo hace una semana, claro. Eso nos dijo el ministro de Agricultura acá hace 2 semanas en Hagamos Números. Bueno, ahí estamos viendo a Alberto con lo que dice recuperación y arrancamos directamente entonces con esto. Con que la economía está en una situación de recuperación, pero el problema donde se está poniendo el foco de atención por estos días y está disparando diferentes agendas a partir de políticas económicas que empiezan a pensarse para abordar más de cerca el tema precios, viene con una dinámica, con una inercia bastante sostenida, que te lo contamos acá las últimas semanas, sobre todo en lo que tiene que ver con alimentos, que es aquello que pega más fuerte sobre el bolsillo de los sectores más postergados. Por eso la preocupación de cómo hacer para contener esto, a qué responde, dónde hay que ir a tocar, dónde hay que meterse para ponerle un freno a este proceso inflacionario que cerró el año 2020 con el registro mensual más alto de todo el año, aquel 4% del mes de diciembre para el índice de precios al consumidor, y que ya las proyecciones manejan un nuevo 4% para el mes de enero. De hecho, el otro día, hacia fines de la semana, miraba el primer índice que se dio a conocer, que vino de Bahía Blanca, un centro de estudios que releva un indicador muy similar al índice al precio de consumidor que mide el INDEC y que dio un 4,2% para el mes de enero, más alto todavía el registro de diciembre. Cuidado que puede haber algún valor por esos niveles. Y para el caso de los alimentos, en este indicador que estoy citando, para el mes de enero dio un 5%, bastante por encima del nivel general, del promedio. Recordemos que tanto la canasta básica total como la canasta básica alimentaria también cerraron el año con registros cerca del 5% mensual, lo cual marca una gran preocupación en la materia. Pero arranquemos con los datos que tuvieron que ver con la actividad y que se conocieron la semana pasada. Empecemos con el que tiene que ver con la industria. Fíjate, el dato da cuenta de un crecimiento para el sector de la industria. Esta es la parte positiva. Después del freno y de lo que sufrió la economía en materia de actividad a mitad de año, el mes de diciembre marca un 4,9% anual de crecimiento. O sea, la industria, diciembre de 2020 contra diciembre de 2019, aumentó un 4,9% en el año. Se trata de la mayor suba desde marzo de 2018, ¿sí? Fíjate, vino la hecatombe de los últimos 2 años del gobierno de Macri, que le pegaron y le pegaron muy fuerte a la industria. 2018 fue un año pésimo, 2019 fue horrible, y después del desastre producido por la pandemia a mitad del año pasado, empezamos a ver la recuperación. Fíjate que esto marca que el nivel vuelva a estar un poco, 2,5%, por encima del nivel prepandemia. Esta es la parte positiva. La industria, un sector estratégico, dinamizador de la economía, generador de empleo, empieza a mostrar signos de recuperación. Avancemos con la información vinculada con el tema de la actividad. Fíjate, las subas más importantes para la industria, ¿dónde se dieron? En primer lugar, en el sector automotriz, un sector que nosotros seguimos muy de cerca durante el año pasado. Acordate que vinieron muchos de los principales responsables de las principales automotrices en la Argentina acá al programa, nos contaron los planes que estaban llevando adelante, las inversiones que sostienen en el país. Bueno, la consecuencia acá la tenés. 40% de aumento, diciembre contra diciembre de 2019 para el sector automotriz, que además sufrió mucho porque a mitad de año estuvo completamente frenado y después volvió a trabajar en acuerdos entre los sectores empresariales y los sindicatos que llevaron adelante protocolos, testeos masivos y un montón de cosas para que la actividad se retome. Maquinarias y equipos, 35,5% de aumento entre diciembre y diciembre del 2019 y otros equipos 27,6%. Estas fueron las principales subas. Lo cierto es que salvo algún que otro sector, prácticamente todos los sectores de la industria mostraron variación positiva en el mes de diciembre. Avancemos entonces para seguir desmenuzando un poco los datos y entender qué es lo que está ocurriendo. Sin embargo,
a pesar de que te marco que hacia fin de año se dio esta recuperación y que la tendencia genera optimismo y que resulta muy auspicioso ver que esté ocurriendo esto, sin embargo, para todo el año 2020, la industria terminó marcando una caída de 7,6%. El año de la pandemia, el año en que de manera insólita hubo que frenar absolutamente la actividad durante algo más de 2 meses, en el caso de la industria, la mayoría de los sectores, durante abril y mayo no podían ni siquiera levantar la persiana y entrar a las fábricas a trabajar, tuvimos una caída de 7,6%. Pero además de la industria, se conocieron indicadores vinculados con la construcción. Y fíjate lo que pasó en la construcción, otro de los sectores que seguimos de cerca y sobre el cual te comentamos mucho porque es dinamizador de la economía, genera producción sobre otros sectores de la industria nacional que fabrican insumos para la construcción. Y fíjate, el dato es que diciembre contra diciembre aumentó un 27,4% anual. Muy fuerte, un sector también, junto con la industria, que durante el gobierno de Mauricio Macri había sido golpeadísimo, el sector de la construcción, como consecuencia del desbarajuste macroeconómico que generaron aquellas políticas. Fíjate, cuarto mes consecutivo de crecimiento anual para la construcción, que además, como varias veces te dijimos, es una de las grandes apuestas del gobierno para sostener la recuperación. La construcción privada y la obra pública, ¿sí? Porque además de ser muy dinamizador de la economía, además de ser muy generador de empleo, tiene una particularidad que lo hace muy atractivo, que es el hecho de no requerir tanto de divisas como otros sectores para aumentar su nivel de producción. Gran parte de los insumos que forman parte de este sector y de las construcciones son de producción nacional. Esa es una de las características que lo hacen tan atractivo a este sector, además de que dinamiza muy rápido y derrama sobre otros sectores de la economía. Avancemos un poco más con datos vinculados con esto de la construcción. Y fíjate que, sin embargo, a pesar de que, de nuevo, resulta muy positivo esto que está ocurriendo hacia fin de año, para todo el 2020 el dato con el cual se cerró el año es negativo y marcó una caída de casi 20%, 19,5% para la construcción. Lo bueno es que, controlado el virus en el medio y vacunas mediante y protocolos, etcétera, bueno, este será uno de los sectores que explicarán el sostenimiento de la recuperación que tanto ansiamos para este año que se inicia con la actividad económica. Avancemos un poquito más para cerrar todo esto mirando, fíjate este gráfico. Lo que yo tomo acá y te quiero mostrar es sencillo, es el índice, el nivel tanto de la industria como de la construcción. La liñita, esta naranja, es la construcción y la azul es la industria. Fíjate lo que ocurrió. Arrancaron el año en estos niveles, no importa el valor, porque esto es un índice, lo que importa es mirar dónde estaba. Este fue el derrumbe, marzo, abril, mayo, cuando se tocó el piso, la pandemia, la cuarentena estricta. Cuando empiezan a liberarse los controles y a volver la actividad con sus protocolos, empieza la recuperación que después se ralentiza y sigue creciendo, pero a un ritmo más moderado que ese rebote en forma de V corta que tuvo los meses inmediatos cuando se empezó a levantar la cuarentena. Y esta recuperación que sostiene hacia fin de año una tendencia positiva, marca al final, mira, al final marca registros algo por encima de los que tenía a principio de año, ¿sí? Y esta es la buena noticia y esto es lo que resulta alentador y a su vez esto es lo que plantea un gran desafío para el gobierno, que es sostener esta recuperación, donde tuvo un rebote natural a partir de la vuelta a la circulación de las personas y las actividades, pero donde ahora sostener la recuperación va a depender, además del virus, el control de la pandemia, etcétera, etcétera, también de un montón de factores macroeconómicos que operan acá atrás y que condicionan en muchos casos. Para terminar con este análisis, fíjate, además de esto que está pasando con la actividad y esta recuperación que te vengo mostrando, avancemos con la otra que tiene que ver con los precios. La recuperación de la actividad económica, tal como era esperable, está generando una reaceleración del proceso inflacionario. Como te decía hace un rato, diciembre cerró con el registro mensual más alto de todo el año 2020, con un 4% de inflación mensual. Y en el caso de alimentos, la inflación para el mes de diciembre que mide el INDEC fue 4,5%. Por eso
tanto carnes como frutas y como verduras son lo que hoy está en el ojo de la tormenta. Hacia fin de año el precio de las carnes se disparó. El gobierno llevó adelante ahora para controlar este precio un programa con una serie de valores acordados con sectores vinculados con la producción de carne en Argentina. El tema es que ¿alcanza o no alcanza esto para contener los precios? A priori no alcanza. Es una iniciativa que obviamente que es bienvenida, que apunta a tener precios más populares para sectores que si no se les hace inalcanzable poder acceder a estos cortes que tanto se consumen en la Argentina. Lo cierto es que esto está hecho sobre una cantidad de toneladas que representa un porcentaje muy bajo del total que se consume, y lo cierto es que además tiene una particularidad, que es a partir de acuerdos con las grandes cadenas, y hay un reclamo que hay que atender de parte de las carnicerías que dicen nosotros no formamos parte de este programa, y además la estructura de costos que hoy enfrentamos y los precios del ganado en pie en el mercado de Liniers, la media res que llega a la carnicería, etcétera, no nos permite jugar con los márgenes necesarios para poder alcanzar esos valores, de manera tal que ni siquiera ese programa termina actuando como un programa de precios testigos. Bueno, ahí está la cosa. En el medio de todo esto, tan importante es el tema de la inflación y la preocupación. Acordate que en un momento, cuando arrancó el año, se prohibió la exportación de maíz, vinculado también con el engorde de los animales y el precio de los alimentos y de la carne en particular, y ahora volvió a la agenda, lo instaló hacia el cierre de la semana pasada la vicejefa de gabinete, Cecilia Todesca, y lo ratificó en las últimas horas el propio presidente de la Nación, la idea de poder, llegado el caso, aumentar las retenciones para lograr este desacople entre precios internacionales y precios internos, o limitar los cupos de exportación de algunos productos. Obviamente que esto despertó la reacción de algún sector concentrado de la producción agropecuaria en la Argentina. Acá nos preguntamos, ¿se viene entonces una suba de retenciones o no? Y la pregunta del millón, ¿retenciones móviles? ¿Te acordás de aquel despelote de hace tantos años atrás, 2007, 2008, cuando se había planteado ese esquema de retenciones móviles? Que más allá de algún error técnico que podía llegar a tener la tabla en aquel entonces, lo cierto es que hay una cuestión conceptual, de fondo, vinculado con las retenciones móviles en Argentina. ¿Volverá ese debate o no? ¿Se transformará de nuevo esto en una discusión política de alto nivel como fue en aquel entonces? Bueno, lo veremos con el paso de los días. Lo cierto es que todo marca una preocupación muy fuerte de parte del gobierno en el proceso inflacionario y en intentar frenarlo de entrada en un año que arranca con una inercia muy fuerte y que además es un año electoral. Quédate ahí porque ya mismo me meto a hablar de esto y de un montón de temas más en esta tan convulsionada Argentina que tenemos por estos días, con una figura central de la política argentina de muchísimo tiempo, nada menos, ya está acá en el piso con nosotros, que el señor Aníbal Fernández. Quédate ahí y ya arranco a hablar con Aníbal Fernández. Dale. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo, permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años, sembrando de sueños el Cuando la salud está en peligro, el único remedio es la justicia. Si en las provincias se derogan las leyes sanitarias, las farmacias de barrio pueden desaparecer. Decile no al monopolio. Es un mensaje de la Confederación Farmacéutica Argentina, a favor de la ley, a favor de la salud. Bueno, ya te lo anticipé y está acá sentado conmigo. Para mí es un gran gusto estar esta noche hablando acá. Hace un par de semanas lo tuvimos vía Zoom y por algunos temas se hizo finalmente corta la charla, y la verdad que hace rato que tenía muchas ganas de conversar muchos temas con él. Por eso está acá hoy en el piso el señor Aníbal Fernández. ¿Cómo estás, Aníbal? ¿Cómo va?
¿Bien? Bien, bien. Gracias por venir. No, gracias a ustedes por invitarme. Un gusto. Hace rato que queríamos tenerte acá y estar conversando varios temas con vos de lo que está pasando con la política en la Argentina y con todo en general. Primer tema que te planteo, vacuna. ¿Cómo estás viendo? Porque digo, todo lo demás que empieza a ocurrir en la Argentina tiene como este condicionante, ¿no? Si la pandemia tiene un rebrote, si no se puede controlar, todo lo que yo vengo hablando, la economía, el rebote, se va a complicar. ¿Cómo estás viendo la estrategia del gobierno con la vacuna y la postura de la oposición frente a esto? La posición del gobierno ha sido la posición de alguien serio. Alberto es un cuadro de excepción que se puso a pensar realmente cómo instalar esta situación. Pensó seriamente en la vacuna rusa. Estamos hablando de un instituto como el Gamaleya. El precursor fue Nicolai Gamaleya, un genio de la microbiología, de las vacunas. Son productores de la vacuna del ébola, han producido premios Nobel, 130, 140 años de prestigio. Había que confiar en alguna posición bien puesta y se hizo específicamente con ello. Además, yo no soy un tipo del marxismo ni cosa que se parezca, pero digo, que tomemos por tontos a los rusos. Son los primeros que llegaron a Berlín, son los primeros que llegaron al espacio, son los primeros que expulsaron a Napoleón y expulsaron a Hitler. Es decir, no tomemos un pueblo serio con la visión que quieras tener. Si no te gusta el palo de la política, discutí lo que quieras, pero veníamos de ver objetivamente algo muy bien puesto, muy bien planteado, que ante el dolor de lo que nos está pasando, era imperioso resolverlo. Pero a la par de eso no es casarse con nadie, porque nadie se casó con la Sputnik V, sino que empezar a trabajar con todas aquellas que tuvieran la oportunidad de poder generar contratos, que el día de mañana nos abastezcan en más de 50 millones de vacunas, y a eso se ha ido. No se ha tenido miedo, se ha hablado con seriedad, se ha planteado las cosas, y además se le ha dicho a la sociedad que el contrato decía que había plazos por cumplir. No se han cumplido, puede pasar, sucede. De hecho, eso fue lo que pasó y el presidente ha hecho lo correcto, decirle lo que dice el contrato. Mire, lo tengo que estar teniendo en tal fecha de diciembre y en tal fecha de enero. No se cumplieron. Bueno, hay una explicación que han dado la Federación Rusa y que hay explicaciones muy concretas, pero también hay otras que la propia Organización Mundial de la Salud, todo lo que tenemos que ver nosotros con la vacuna de Oxford y las discusiones relativas a ello y la relación con China y la compra de creo que son 2 millones o 3 millones que se entregarían inmediatamente, son muy caras, $30 contra 9,5 de las Sputnik. Se llevó a $20, hay una discusión, pero todo está planteado en el mismo tema. Es un enorme negocio mundial, a la par de que sufre el mundo completo y que el resto de los países lo mira de la misma manera porque tienen el mismo dolor de cabeza que nosotros. Bueno, allí vamos. ¿Y cómo ves, Aníbal? Porque la oposición criticaba y todo eso queda disipado con pero es que no hay seriedad. Pero mira, la publicación de The Lancet, ¿no? Una revista de mucho prestigio internacional, dice lo que dice acerca de la vacuna. ¿Cómo ves vos que en el medio de todo esto, desde lo político y desde lo legal, tu rol de abogado, que Carrió haya denunciado al gobierno por envenenamiento de la con sociedad? otra impresentable que tiene de alate en el Congreso? La realidad es que no hay que asignarle mucho valor a ese tema, salvo el dolor que puede generar en las familias que le puedan creer a esta mujer. Porque el peligroso es eso, por mí que diga lo que se le ocurre, me importa un comino. Es una mujer sucia en todo el sentido de la palabra, es sucia, cuando la quieras mirar es sucia. Entonces volverá a hacer cosas de sucia. Pero lo peligroso de esto es que puede haber alguien, una persona, con uno me alcanza para cuestionarlo, que realmente pueda creerle lo que esté diciendo y en ese marco no se aplique la vacuna, porque es doloroso. Acaba de morir un amigo, ustedes estaban diciéndolo ahí, yo andaba moqueando atrás de las cámaras. Relator, periodista deportivo. Amigo de todo, lo conozco, vivimos una cuadra de distancia. Él tenía 54 años, yo tengo 64. Cuando yo tenía 10 años, él nacía. Lo he visto desde chiquito, después ya la secundaria, la universidad, lo dejas de ver y lo vuelvo a ver cuando empieza a transmitir a Quilmes. Me ha acompañado en muchas cosas que hicimos juntos, se me rompe el corazón. Sí, y como consecuencia del COVID, ¿no? Lamentablemente, lo contábamos recién. Sí. Si esas cosas no nos enseñan, por Dios, prestemos atención, no se tomen a la joda lo que le pasa al pueblo argentino, hay que contarle la verdad, pero encontrás estos cabezas de frasco que no tienen otra cosa que eso, que tratar de sacar una ventajita politiquera. ¿Qué querés que te diga? ¿Y por qué, digo,
no hay un rechazo masivo de la sociedad a una figura porque hay una política parte que les hace... conviene o creen esto. Yo me acuerdo, unos meses atrás veíamos una señora muy bien vestida, hacía frío, junio, julio, con un cartelito que decía todos somos Vicentín. Yo no, son chorros. ¿Qué tengo que ver con esos tipos? Son todos chorros. Sí. ¿Por qué me metes a mí con todos somos Vicentín? Señora, no sabe de qué está hablando. Sí. Usted tiene ganas de pelearse con el gobierno y putear al gobierno y entonces sale con un cartelito estúpido que dice todos somos Vicentín. Más sí, señora, haga lo que quiera. Y como diría China Zorrilla, métale, señora, sáquese el gusto. Aníbal, ahora que justo el ejemplo que diste me da el pie para algo. Hablaste de Vicentín, que en su momento fue un avance que hizo el gobierno y después una especie de retroceso sobre ese Porque tema. es sano hacerlo. Bueno, y hoy, donde el gobierno empieza a avanzar producto de lo que está pasando con los precios internacionales, los precios internos, con la posibilidad de subir retenciones. Yo recién recordaba Lo de aquel las momento... retenciones es un tema muy de cuidado. Quienes nos ha tocado la responsabilidad de comunicar, a veces tenemos que tener la claridad de que los periodistas pueden transformarse para nosotros en inoportunos. El periodista, por definición, es inoportuno. Soy padre de uno de ellas, así que la defiendo, defiendo la profesión. Son inoportunos, van a querer sacar lo que ellos quieren. Ajá. Lo que no me vas a hacer decir es lo que yo no quiero. Sí. Bueno, la cancha es esa. Creo que Cecilia, en su honestidad, lo que explica es que puede pasar, sí, claro, artículo 4 de la Constitución Nacional habla de los derechos de exportación y de importación para sostener tu presupuesto, habla con toda claridad de lo que estamos discutiendo. La Argentina está regada de sangre del interior del país por defender los derechos respecto del puerto. Como no vamos a pensar en eso. El presidente lo tiene claro, claro que lo tiene claro. Pero son situaciones distintas. Lo del maíz era una situación muy puntual que se fue aclarando, se fue hablando y se fue ordenando. ¿Por qué razón? Y porque teníamos que llegar a imponer que en la Intersafra me garantizaran precio y cantidad de un maíz que necesito para los chanchos, para los pollos y para el feedlot. Con el trigo, algo parecido, yo lo explico muy simple. ¿Cuánto trigo se necesita para hacer un kilo de harina? 1.4 kilos de trigo. ¿Cuánta harina se necesita para hacer un kilo de pan? 0.96. ¿Cuánto trigo se necesita para hacer un kilo de pan? Y multiplico 1,40 por 0.96 me da 1,34. Bueno, ¿cuánto está la tonelada de trigo? Y 20 lucas y un poquito más, 21.000 pesos. ¿Cuánto está el kilo de trigo? 21 pesos. Si yo quiero saber cuánto me costaría en pesos, multiplico 21 por 1,34 me va a dar 28,14. Sí, ¿por qué se vende a 200 mangos el kilo de pan? Si está 28,14 el trigo. Entonces, plantearse retenciones en términos de trigo pareciera que no. En términos de carnes, y la realidad es que nos encontramos con una situación extraña porque China sale a generar un mercado que nunca estuvo. Ellos siempre compraron carne envasada fundamentalmente, sobre todo de vaca, porque son grandes consumidores. China tiene casi la mitad de su población en cabeza de cerdo, casi la mitad de su población. Nunca superaron los 150 millones de cabezas de ganado de muy mala calidad. Empiezan a comprar carne con hueso. Entonces el dilema se le convierte al productor: se lo vendo al carnicero a un precio que ganamos monedas cada uno, o lo vendo a los chinos que me dan una plata muy grande. Bueno, está bien. ¿Sabés qué quisiera? Una mega producción y que todos los chacareros se llenen de guita, porque laburan como perros para ese tema, pero no dejes al pueblo sin comer. Yo me puedo bancar que el teléfono no lo cambie, que la camisita no la pueda cambiar, que la zapatilla la tengan que bancar. No bancamos, todas esas se bancan, pero sin morfar no nos pasó nunca. Al peronismo no. No, claramente. No sé nosotros, al peronismo no. Entonces discutir ese tema, el presidente se lo dice con un cuidado del varón de Río Branco. Miren, lo charlamos y lo acordamos. Y lo hacemos bien, como se hizo con el maíz, lo hacemos bien. No lo podemos hacer bien de chamullo. Entonces dejen que lo resuelvo yo, porque el que tiene que tomar las decisiones soy yo, dice el presidente. Y bueno, me parece estupendo. ¿Y estos sectores no ves acompañando una postura dialoguista de parte de vos? Van a acompañar, porque es una cosa o la otra. Acá las decisiones las va a tomar el presidente. O nos sentamos y acordamos una cantidad para no tener que subirle las retenciones ni utilizar cupos para la exportación. Bueno, evitémoslo. Dejemos que todo el mundo juegue libre, pero garantizame que yo tengo un tema que me funcione en serio y que el pueblo acceda a ello. A no ser que jueguen a desestabilizar políticamente. Pero igualmente vuelve a la misma. El presidente no le mandó a decir, no dijo Gre para decir Gregorio, se la dijo con toda la letra. Che, viejo, o por palabra o tomo yo las decisiones.
Lourdes, quería hacer una pregunta. Sí, hablando justamente, Aníbal, de lo que no se puede poner en juego es la comida, el Morphy de la familia argentina. Esta última semana se empezó a implementar el acuerdo de carnes a precios populares y asaltaron algunos sectores, como por ejemplo desde las carnicerías, diciendo nos dejaron afuera. Están dejando por los costados algunos interlocutores claves, sobre todo para que llegue a lo largo y ancho del país. También se viene ahora el acuerdo de precios y de salarios y demás. ¿Faltan interlocutores en las mesas? ¿Cuáles son las trabas para que la inflación se contenga de alguna manera? Lo primero que me agarro de lo que dice el ministro de Economía, Sí. quien yo aprendí a respetarlo mucho, porque este pibe, tengo 30 años más que él, con lo cual me da derecho a decirle pibe. Mi viejo, cuando me presentaba, decía mi pibe, no decía mi hijo, decía mi pibe, me parece un tema sumamente afectivo. Sí. Este pibe le encontró el agujero al mate, y al encontrar el agujero al mate hay cosas que se pueden plantear y cosas que no. Lo que él está haciendo o diciendo tiene que ver primero con lo que se resolvió de la deuda, tiene que ver con lo que se tiene que resolver de la deuda y cómo se acomodan las piezas de la economía. Y las piezas de la economía solo se acomodan si en el marco participamos todos. Hay una parte resuelta por este tipo de acuerdos con los super o con los hipermercados. Bueno, va a haber que otra parte es seguir estudiando y buscándole la vuelta para que puedan llegar a esa situación también. Claro, porque dejás afuera una parte importante donde del pierden, país, en el interior no hay ese claro. Y tenés que estar hablando de entre 1.200.000 y 1.300.000 cabezas de ganado por mes en el país. Claro. Tenés que estar pensándolo, a ver cómo le encontramos la vuelta. No soy yo el que tiene la solución. Por eso no quiero andar blandiendo como si la tuviera re clara, pero digo, la queja es concreta ahí, sí, claro. A ver cómo le encontramos la vuelta, veremos de alguna forma. Pero los precios cuidados también tienen que ver con eso, porque si bien desde el punto de vista del control del precio el Estado Nacional no debiera intervenir, la realidad es que cuando uno hace acuerdos, sí le permite, porque lo que estamos discutiendo es el pacta sunt servanda, decía el Código Civil viejo, y sigue sosteniendo la misma cosa. Si nosotros nos pusimos de acuerdo, vos tenés que cumplir. Decime que estás cumpliendo con los productos que me dijiste que vas a poner y que van a ser respetados de tal manera mientras salimos de este conflicto en el que estamos metidos. Nadie quiere quedarse toda la vida con este tema y nadie quiere meterse en las políticas del mercado que resuelven muchas de las cosas cuando no tienen complicaciones accesorias. Si no es el Estado el que la tiene que hacer, y a mí no me tiembla la mano, yo soy un hombre amante del mercado, del Estado, respeto al mercado, ¿cómo no? Si vivimos en una política capitalista. Total. Pero yo quiero tener en claro que el Estado va a ser el último que me va a resolver los temas cuando yo no tenga forma de salir de una situación como la que nos encontramos, que es mala y que este gobierno, gracias a Dios, nos sacó al mamerto encima y entonces podemos estar trabajando para poner en proyección, lo mostraba recién Datelli en su gráfica más que contundente, de que los números se van poniendo en el lugar que tienen que estar y que nos van dando claridad de desarrollo estratégico como economía para pensar que los próximos años van a seguir creciendo de la misma manera. Si nosotros lográramos cerrar en mayo, como dice Guzmán, el acuerdo con el fondo nos permitiría tener tasa, plazo y quita, ordenadito un poquito eso, sacándonos 3 o 4 años de encima, nos permiten evitar ese déficit financiero que nos va a impactar en el dolor de cabeza que estamos tratando de salir en este momento. Ahora nos metemos un poquito más con eso, pero te quiero hacer una pregunta a nuestro compañero Gustavo. Gustavo. Bueno, Aníbal, vamos con el tema, el abordaje jurídico, tu otra profesión, el abordaje jurídico. Tenemos uno de los temas que es la designación del Procurador General de la Nación. Por otro lado, ya se está trabajando para los reemplazantes de Bruglia y Bertuzzi. Bueno, una síntesis tuya de esta reforma y el daño que le ocasionaron algunas de las personas que estoy mencionando, ¿no? El tema de Bruglia y Bertuzzi es un tema que tendría que estar resuelto ya, lleva un plazo, el Ministerio de Justicia estará trabajando con los procesos que no se pueden ampliar de otra manera, tienen que cumplirse plazos en este tema para que vaya precluyendo cada una de las soluciones que se van reclamando en ese tema y para ello llegar con los hombres y las personas preparadas para que tengan que estar en esos lugares. ¿Es imperioso resolverlo? Y sí, el otro día sacaron una decisión contra mi amigo Cristóbal López y Fabián de Sousa, sí, en el cual dejaron de procesarlos como lo había hecho Bonadío en algún momento por no sé qué cosa, y ahora los procesa
porque dice que son negociaciones incompatibles. No son funcionarios, nunca lo fueron, son empresarios. Es con la función pública. Son empresarios, no son funcionarios. ¿Cómo van a hacer negociaciones incompatibles? Bueno, pareciera ser que no para esa cosa, esa vocación de joder a las personas para hacerle algún daño, como lo hicieron con los cuadernos, con inventado y fotocopia de fotocopia y todo ese tipo de cosas, metiendo preso a un montón de gente de bien, en empresarios y exfuncionarios, con esta famosa situación que Irursun clavó como si fuese una doctrina, no es otra cosa que un mamarracho respecto de la prisión preventiva, que debiera el Congreso hacerse cargo y resolver en algún momento una gráfica bien contundente de lo que significa la prisión preventiva para no meter preso a cualquier persona por temas que no merecían. Fíjense, 22 meses se comieron Cristóbal y Fabián y resulta ser que después se dieron cuenta que los habían metido presos porque decían que habían intentado vender la empresa, que nunca sucedió. Lo terminó resolviendo la doctora Capuchetti, que fue elegida por el Mamerto. Las cosas son más claras que imposibles. Aníbal, un concurso que se resolvió muy rápido comparado con lo que es Correo Argentino, ¿no? Son cosas que tienen que ir resolviéndose. Con el correo pasa algo más o menos lo mismo. Nos encontramos con estos tipos que vinieron a chorear, no tienen otra cosa. No podemos desprendernos sin saber de quiénes estamos hablando, porque su visión fue la de venir a hacerse de buena parte de lo que le pertenece a los argentinos para su beneficio. Los de ellos, lo de su familia y lo de sus amigotes. Míralo, basta con verlo. Basta con ver el correo, basta con ver la autopista del Sol, basta con ver parques eólicos, basta con ver que se vendieron tierras que les pertenecen al Estado argentino y la compró la familia Blanco Villegas. Todo es así, no se olvidaron de ninguna. Este hombre que fue presidente no gastó nunca en su vida un peso bien habido. ¿Qué querés que piense? Es eso. El tipo vino a eso, y ¿por qué nosotros no vamos a ser conscientes y racionales a la hora de pensar con quién estábamos tratando? Es eso lo que está. El daño que le han hecho a la Argentina va a pasar mucho tiempo para que se pueda resolver. Bueno, él y la caterva de inútiles que tenía a su alrededor como gabinete, ¿no? Aníbal, te traigo un poquito de nuevo a la economía. A ver, vos recién hablabas del peronismo, el hecho de intentar y buscar siempre que no esté la heladera vacía de los argentinos. Y este año marcabas lo del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que es importantísimo para descomprimir los intereses. En el medio hay una discusión y un acuerdo por el objetivo de déficit fiscal. Y en el presupuesto se retiraron los programas extraordinarios y FEATP que se usaron para el año pasado enfrentar a la pandemia. ¿Crees que este año, donde ya sabemos que por cómo viene la vacunación, estamos pensando en unos meses para adelante? Sí, claro. Con el rebrote, ¿crees que puede haber margen para retomar estos programas y que se va a priorizar eso antes que lo otro? Cuando uno mira la situación en la que nos encontramos, hay que verla desde dos ópticas. La primera es la Constitución pura, artículo 19, está en la Constitución de 1853. El artículo 19 es el que dice que todo lo que no está prohibido está permitido. Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofenden al orden, la moral pública y le perjudican a terceros, están solo reservadas a Dios y exento a la autoridad de los magistrados. Bien, eso es poder de policía. El Estado puede tomar un montón de decisiones que tomó, que Alberto tomó, para poner las cosas en caja e ir funcionando mientras la pandemia se iba produciendo y nosotros íbamos tomando plazos para ver cómo se resolvía. A contrario, en su artículo 75, inciso 19 de la Constitución reformada en 1994, lo que dice que el Estado es el responsable, lo ejerce por supuesto el Poder Ejecutivo, el Gobierno, del desarrollo económico. Y ese desarrollo económico requiere de compensaciones cuando tenemos tipo de dolores de cabeza. Por eso aparecieron las CIFE, por eso aparecieron las ATP. Él las quita porque en algún momento lo tiene que hacer para pensar otras políticas que generen riqueza. Por un lado puede ser la obra pública, yo lo veo en Gabriel Catopodi, lo veo en Gustavo Arrieta, lo veo en Jorge Ferraresi, laburando como locos, esperando que el bicho nos permita un segundito para salir más a la calle y comenzar a trabajar fuertemente en la obra pública. Y por otro lado, una fuerte concientización y desarrollo de un mercado doméstico que se genere a sí mismo abastecido por las pymes, que son las que van a dar laburo. Sí. Entonces, tendríamos que tener una actividad muy grande. Si vemos, entonces, vuelvo a lo que dijo Guzmán. Guzmán dice, nosotros vamos a tener una inflación del 29. Ya el 4 de este mes de enero que pasó nos lastimó. Vamos a tener
un dólar de 102.4 el fin de año, que en eso lo podemos ir sosteniendo porque lo viene manejando muy bien, se sacó de encima a todos los especuladores que le quedaban desde después de las devaluaciones del Mamerto, todas las cosas que fueron funcionando, funcionaron, y además de eso habla de un 5.5 de crecimiento que yo creo que va a ser mucho más por lo menos del doble, mucho más del doble, por el nivel de actividad. Yo estoy convencido, es mi visión. Con lo cual entonces esa visión que yo tengo ayuda, va en sentido de lo que se está buscando. Lo que tengo entendido que el gobierno está pensando es que esas ATP que antes se tenían una gráfica, hoy tienen que ir dirigidas hacia aquellos que puedan tener problemas para los salarios en situaciones de crisis. Y no sé cuál es el formato, pero entiendo que el gobierno está trabajando en ello. Y Aníbal, el tema Fondo Monetario, clave. Me meto en las formas ahora, ¿no? Digo, hay que reestructurar, hay que renegociar para patear los vencimientos. Ahora, vos, por tu vasta experiencia en la política, conocés a todos los actores. Vos conocés mucho a Cristina, conocés mucho a Alberto. ¿Vos creés que dentro de la coalición gobernante hay un ala más vinculada a la vicepresidenta que tendría una postura más firme, más agresiva frente al Fondo Monetario y que el Ejecutivo y el presidente busca un diálogo? Yo entiendo que no. ¿Y que ahí hay tensión? No, porque Guzmán habla mucho con los dos. El presidente es quien la instruye. En definitiva, el único que toma decisiones verticales en este caso es el presidente de la Nación. Pero él habla mucho con la vicepresidenta, que además no es una casualidad que haya sido 2 veces presidenta de la Nación. Tiene la cabeza llena de ideas, aporta, ayuda. Cristina jamás va a ser un cuadro de conspiración. Es el mejor cuadro político de los últimos 70, 80 años. La jefa del Movimiento Nacional Peronista se va a proponer o va a permitir que alguien cercano a su persona pueda conspirar contra las decisiones, nunca. Entonces, lo que uno tiene que pensar en ese tema, con el Fondo Monetario Internacional, son decisiones inteligentes. Convencerlos, explicárselo, que, como diría Néstor Kirchner, los muertos no pagan deuda. Déjenme crecer, déjenme comer. No puedo estar flaco y salir a laburar de albañil. Tengo que tener un poquitito de reserva para poder tener la polenta para hacer las cosas. Bueno, tengo que todo eso desarrollarlo para que me comprendan que si yo voy generando la actividad, esa actividad me da la guita para poder pagar lo que te debo. Y el resultado con los bonistas lo muestra en clave. Y además la otra gráfica es que la complicación de la mayoría de los países endeudados es muy grande. Más de 40 países donde la pandemia deje que baje la bruma y que se vea un poquito todo con claridad, más de 40 países que no van a pagar su deuda. Y en el caso del Fondo Monetario, la complicidad que tuvo con el gobierno anterior. Sí, pero no es en este caso con la actual titular del fondo, que estamos hablando después de muchos años de una política búlgara, de mucha formación política y por supuesto formación económica que permite que uno pueda pensar las cosas de otra manera y hablar de otra manera. Así la señora esta sabe mucho de ese tema. Sí, claramente. Aníbal, para cerrar te voy a transmitir una pregunta, no hacerla yo, que me hace un montón de gente, redes sociales, me mandan mensajes, hoy que sabías, porque lo dijimos en redes, que venías al programa, me dice, pregúntale a Aníbal. La pregunta que me hacen todos es, un tipo con la experiencia de Aníbal, con los conocimientos que tiene Aníbal, ¿verdad? ¿Por qué hoy no forma parte del gabinete? No, yo no hablo de ese tema. Yo a mí me juré 16 veces en mi vida. 16. Las 16 veces que juré me vinieron a buscar. Yo nunca fui a golpear la puerta a nadie para ocupar un espacio. Desde haber sido, no sé, secretario del Senado de la provincia de Buenos Aires, al haber sido jefe de gabinete de ministro, me vinieron a buscar siempre. Y para ser interventor, esa sería la número 17, no juré, pero para ser interventor de yacimiento carbonífero Río Turbio, me llamó la gobernadora de Santa Cruz, no me llamó Máximo, pero él formaba parte de la decisión, y me llamó el presidente de la Nación. Estoy haciendo lo que me pidieron, punto. Lo otro no es un tema mío. Si este gobierno te convoca y te necesita, vos estás dispuesto a jurar la vez número 17. Estos son los periodistas imprudentes a los que yo no le contesto, porque yo elijo lo que yo contesto. Bueno, pero jurarías la vez número 17 si fuera necesario. Muchas gracias, Aníbal. Un gusto enorme haberte tenido acá y haber pasado por todos los temas. Gracias. Vamos rapidito ya mismo este pequeño cortecito y arrancamos con Lourdes, Gustavo, el resto de los. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino.
Cuando la salud está en peligro, el único remedio es la justicia. Si en las provincias se derogan las leyes sanitarias, las farmacias de barrio pueden desaparecer. Decile no al monopolio. Es un mensaje de la Confederación Farmacéutica Argentina, a favor de la ley, a favor de la salud. Y en este mes de febrero tenemos un plan que no te podés perder. Hablamos de la propuesta de Centro Automotores, que es número 1 en ventas y en servicios. Viste que todos los autos tienen una historia en particular. Bueno, la invitación es que vos te subas a un auto usado de la mejor selección que tienen de Renault y armes un nuevo capítulo en tu vida. Vení, te invitamos a la nueva sucursal que está en Independencia y Santiago del Estero, y ahí podés elegir dentro de esta mejor selección de usados, pero con calidad de 0 kilómetro y con una cotización y también con un financiamiento a tu medida. Las vías de comunicación son fáciles. El correo electrónico para algunos sigue siendo la vía más clásica. info@centroautomotores.com y también el número de teléfono, insistimos, de esta nueva sucursal en Independencia y Santiago del Estero. Ahí podés mandar un WhatsApp, por ejemplo, al 6081-6628. Y para mí, Agustín, sí, que vos siempre querés... ¿De qué color que te gusta de estos tres? ¿Gris, blanco o rojo? Blanco. El blanco. Gustavo. ¿Gustavo? Y acá no dijeron sabemos. el rojo, en la producción dijeron el rojo. Cintia por eso quiere el rojo, ¿vos? Vamos por el gris, vamos por el gris. Bueno, yo me quedé sin auto de Renault Selection, pero no importa. Yo te Espero llevo, porque no importa. ahí está, me lleva alguno de ustedes. Mi vía de comunicación para mí sigue siendo la que está más de moda y que no falla, que es Instagram. Podés seguirlos y ahí conocer todos los planes de financiación. @Centro Automotores Oficial. Bueno, espectacular. Gustavo, contame, precios, enero. Enero, complicadísimo con los precios, vos ya habías adelantado y acá le vamos a mostrar de manera sintética porque nos queda muy poco tiempo, pero bueno, el relevamiento que hace Consumidores Libres nos marcó lo siguiente. El aceite cocinero, ya dije la marca, no tenía que decir la marca, bueno, ¿sabes cuánto aumentó? Un 2,5%, o sea, aumentó un 127% de enero a enero. Seguimos con los productos, el azúcar, no es esta marca, es una que empieza con L, aumentó un 2,85%, un 107% en un año. Por eso esta es la preocupación que esta semana, Agustín, vienen diciendo, y principalmente los integrantes de la COPAL temen que apliquen, alguna metodología similar a la de Guillermo Moreno, porque los empresarios no se están cuidando. De hecho, el presidente de la Nación dijo, vengan ustedes a traer las propuestas de cómo contener los precios. Vamos con el tema de los fideos. ¿Lo extrañan a Guillermo, decís vos? No, no es que lo extrañen. Se están asustando porque dice, esto se está disparando, el gobierno está absolutamente molesto y de alguna manera, van a buscar métodos más estrictos para poder controlar los precios. Sin embargo, el presidente de la Nación los invitó, señores, ustedes tráiganme la propuesta para bajar la inflación. Justo habíamos hablado de las carnes también aumentaron. A ver, le comento, el asado en el mes aumentó enero, no noviembre y diciembre que vos venís hablando, un 5,36%, no el de oferta que está en este cupo de 3% de las 6.000 toneladas. La bola de lomo un 4,62% y el roast beef casi un 8%. Y cierro con esto, Agustín, y no lo voy a arrojar por ahí. No. ¿Sabes cuánto aumentó en un mes? ¿Cuánto aumentó en un mes? ¿Cuánto? A ver. 67%. ¿Esto es una naranja o una mandarina? Naranja. 67%. Y en el año, 471%. Complicado. Peligra mi jugo de naranja. Va a volver para atrás, pero siempre que vuelve para atrás quedará en un interanual de 200 o arriba de 200. Agustín, seguimos con otros temas, ¿no? Seguimos, complicadísimo tema precios, va a ser clave este año. Pero me voy a otra clave de este año, que es las clases. Lourdes, ¿empiezan, no empiezan? ¿Qué hacemos? Ya empezaron. Sí. Ayer. ¿Ayer? ¿Dónde? Ayer sábado. Mirá las imágenes. Esto ¿Sábado? que estás viendo, esto que estás viendo, ponchá acá, mirá. Esto es San Juan.
Ya comenzaron ayer sábado el ciclo lectivo. Es la primera provincia que ya fue adelantándose. Uno dice, ¿están yendo todos? No. Mirá esta bolsita que le dan. Una bolsa, un kit higiénico a cada alumno. Eso es un protocolo, es un regreso seguro. Cada uno recibe un barbijo, una toalla, un alcohol en gel. Porque hay familias que no tienen para mandarle en la mochila del pibe un alcohol en gel. Bueno, eso se empieza a implementar a partir de ahora en los últimos grados de primaria y de secundaria que no llegaron a ver todo el material y el contenido del año pasado. Y como van a empezar o la secundaria o la universidad, la idea es que empiecen a recuperar ese material que no vieron. Fíjate la distancia que pueden mantener en las escuelas. Mostré el video, mirá, esto es clave. Tienen un aula destinada al aislamiento y la distancia sabemos que es clave. Si no tiene los recursos, hay que ver. No todas las escuelas tienen estas dimensiones, ¿no? Las más alejadas, las más en zonas más vulnerables, tal vez más difícil. Pero comenzó ayer en San Juan. Allí estuvo también el gobernador destacando que esto es una apuesta, es una inversión. Acá hay dinero extra del Estado provincial para este material. Fíjate, cada chico le toma la temperatura, por supuesto, le ponen gel, pero cada uno tiene un kit, tienen lugar, tienen un aula específicamente de aislamiento en caso de que alguien presente algún síntoma. ¿Y en la ciudad? No, olvídate. Bueno, todavía... ¿Arranca o no arranca? Bueno, esta semana, a partir de mañana, vuelven los docentes a las escuelas porque es el retorno. Esto es clásico, no es ahora. Ahora hay que ver, los delegados gremiales van a evaluar a partir de esta semana si el protocolo que presentó Horacio Rodríguez Larreta y Soledad Acuña es válido y garantiza la seguridad. Ellos dicen que no hay garantías y por eso el temor. La otra semana viene Carnaval y el miércoles 17 deberían retornar. Mucha incertidumbre, los chats de mamis y papis están que arden porque nadie sabe efectivamente cómo va a ser. Algunos dicen, ¿y si yo le digo que tiene fiebre, así no lo mando unas semanas y veo qué tal? Fíjate la incertidumbre de los padres porque las escuelas no saben todavía si van a comenzar. El gobierno dice que sí y docente que falte le van a descontar el salario. Bueno, se viene complicado, picante en la ciudad de Buenos Aires. Yo ahora, para relajarme un poco, terminar este programón que tocamos todos los temas, hablamos de todo, vino Aníbal, hablamos de todo con Aníbal. Yo me meto con nuestro amigo, el señor sommelier de El Amor. Tomate un vino y olvídate, dice la canción. ¿Cómo le va? Un placer. El señor Jerónimo Artaud, ¿cómo le va? Todos los domingos. Desde que volvió con corbata. No, un look nuevo. Una presencia más serio. Exactamente. Tipo. Bueno, contame, ¿qué nos trajiste hoy? Este es espectacular, ya te lo digo. ¿Qué es? El aroma. Rosa. Increíble, mirá. Y justamente, ¿rosa o rosado? ¿Cómo se dice? Se nos cayó la tapa. Rosado, en este caso es un Bonarda rosa, le pusieron la etiqueta a la gente de Almaguar, que es la bodega que estamos presentando hoy. Muy rico Bonarda. ¿Y por qué lo traje? Hoy, ¿cuántos grados hizo? 32. Y hoy a la tarde hizo 33. Ahora no sé, pero acá con las luces está calentito. Está lindo esto, ¿eh? Fíjense, disfrútenlo en paladar, que realmente es muy rico vino para tomarlo a esta temperatura, bien fresquito. Qué lindo. ¿A qué temperatura está esto? Esto está a 7 grados. De heladera, o sea, lo metés antes de tomarlo, no cava. Heladera, una hora de heladera lo sacás. 100%. Y un poquito más también. Y después, bueno, si tenemos una frapera, lo ayudamos con un poquito de hielo, le ponemos agua a la frapera para que la conducción del frío sea bien placentera al vino. Y lo disfrutamos. Qué léxico que maneja. Ay, me encanta, me encanta. ¿Por qué traigo gran rosado? Seduce como lo cuenta ya. Es seductor. Estamos viendo Almaguar, discúlpame, en Instagram. En Instagram, Almaguar, sí. A ver, a todos los wine lovers que domingo tras domingo siguen la columna, vamos a hacer un sorteo que se suma la gente de Buenfro, que no podía faltar, y me dijo lo siguiente la gente de Buenfro. Dice, sorteamos 2 vinos de Almaguar y los accesorios de Buenfro, ¿está bien? Tienen que sacar un print a la pantalla, acá Agustín tomando el vino, arrobar a Vinos al Río, Almaguar y Buenfro. Tomando el vino te lo ganas. Ahí está, mirá. Y después, el día de mañana, como hicimos con el Valle del Cóndor, participaron más de 100 personas. Y tuvimos un ganador de la zona de Tucumán, así que la bodega directamente le envió los vinos a Tucumán, desde Salta. Desde Salta a Tucumán. En este caso vamos a hacer lo mismo ¿Qué es este programa, por favor? Vamos a hacer lo mismo con Almaguar y vamos a sortear un Reserva Malbec de la línea Roble, que es riquísimo, ya lo hemos probado el año pasado. Yo lo he probado, es y este rosado, que es la novedad de Almaguar, que es un rosado de Bonarda, y les quería contar que el Bonarda fue una cepa que en Argentina se dio muchísimo. Todos pensaban que era Malbec y vino un tipo y dijo, no, escuchame, un ingeniero, esto es Bonarda, y se están equivocando, la mal llamaron Malbec y es Bonarda. Una cepa noble para vinos de
consumo diario, que está muy bien vinificada en la Argentina hoy por hoy, con la mano de la ayuda del hombre, la tecnología y todos los quehaceres que hoy por hoy el vino tiene para vendimiar. Está excelente. Hablando de la vendimia, tenemos la gente de Salta, ya arrancó la vendimia, y la gente de Mendoza y San Juan en una semana arrancan las bodegas a vendimiar. Qué bravo. Momento lindo del vino. Y tenemos, para sortear entonces, uno de reserva Malbec. Sí. Un rosado. Sí. Y la gente de Winefrost Y se mirá, copa con... Winefrost es una vinoteca virtual también, aparte de las cavas de vino que traemos en su momento. Te Bueno, metés ahí y le compras Winefrost. sí, @Winefrost. Ahí lo tenés en pantalla. Y esto, ¿saben lo que es? Lo hemos presentado acá. Son diferentes hombrecitos Claro, de cada por eso de color. la pandemia, Claro, ¿no? Que exactamente. vos vas a un evento, no porque no se puede, pero una te juntás reunión. con 4 o 5 personas. Identificador de copa. Claro, Ahí está, en un ambiente abierto, con la distancia, etcétera, y cada uno le pone eso y te asegurás que no vas a agarrar la copa que no te corresponde, que es un gran riesgo. Winefrost te cuida, aparte de venderte todos los vinos ahí online, también te cuida y en este momento de pandemia es ideal. Yo siempre lo uso en mi casa, somos 6 y siempre distanciamos las copas. Son 6, identificamos las copas. ¿la contás a la perra ahí? ¿No? También toma vino la perra. En cualquier momento la traemos a la perra, a ver cómo toma vino al aire. Qué bárbaro, Felipa. Bueno, espectacular este vino. Lourdes, nosotros acá que rifamos todo esto, hay que ver cuándo te copás con un auto. Sí, estamos en eso, estamos negociando. Déjame dar un dato nada más. Dale. 40% es lo que necesita Arauz. Las encuestas a esta hora están diciendo que llegaría a 40,8 y así evitaría la segunda vuelta. Insistimos, a las 10 de la noche hora argentina se va a esperar el corte preliminar de la autoridad electoral y si no llega a tener esos 10 puntos de diferencia con el segundo, en abril segunda vuelta. Rapidito, vos que lo seguís de cerca, cortita, con una diferencia ajustada como es esta, ¿hay posibilidad de algún tipo de conflicto ahí en Ecuador o está tranquila la cosa? No, la situación se puede complicar si hay una maniobra de fraude por parte de las autoridades. Recordemos que Lenín Moreno no quiere entregar el poder, se va con una imagen positiva por el suelo, la más baja de toda la historia de Ecuador. Fue el primer país que colapsó sanitariamente. ¿Se acuerdan que estaban los muertos en las casas y no había forma de que se los lleven? Las familias convivían días con sus seres queridos sin vida, así que eso quedó muy marcado en todas las familias. Saben que este es el fin de Lenín Moreno y están con mucha intención de que regrese la Revolución Ciudadana, que fue el gobierno de Rafael Correa durante 10 años. Así están las cosas en la región, amigo, mientras el vino, vendimean, así muy se dice, rico. Exactamente. las bodegas en Mirá, la Argentina. Le Me voy a gustó, dejar me encantó. el tips Mirá, del maridaje para este ¿Con qué riquísimo va? rosado. Dale. Puede ir muy bien con un postre, ¿está bien? ¿Dulce? ¿Un dulce? Sí, con un dulce, exactamente. O sea, podemos empezar con un Malbec y el postre con el Obviamente, siempre hay diferentes restaurantes que ofrecen menú por pasos. Entonces arranca con un blanco, un tinto y terminamos con este rosado fresco yo no me animo, y bastante abocado. No, yo soy más fiel. Yo arranco con el Malbec, sigo con el Malbec. Ah, bueno, muy bien. Mira. Bueno, hay que darle la posibilidad al paladar que vaya también, o sea, intercalando, a ver cómo... Como una señora una vuelta en una charla me dijo, pero nene, si tomo de los 3 vinos, blanco, rosado y tinto, mañana me explota la cabeza. Le digo, señora, si tomo un vino de cada uno, sí. Pero una copita con agua no pasa nada. No, pero aparte un vino de calidad como es Almaguar, no te duele nada. Ahora, Lourdes, me sorprendió, vos entre estos dos, ¿elegís el Malbec si tenés que tomar uno solo? ¿Yo? Sí. No, este está muy rico. Porque el debo rosa, debo confesar que este... Pero generalmente... Se le fue la fidelidad. No, la fidelidad es porque Generalmente arranco con este. Duró 5 minutos. Es más de elegir el rosa. Este me Yo, gusta, por ejemplo, vamos a apostar porque la verdad la que... novia de mi hijo, Antonella, es fanática del rosa. Mirá. Este. Muy bien. Fanático. Rosadito, Aviso excelente. a la gente de Almaguar. Es rico, la verdad que sí. Nos fuimos. Bueno, nos fuimos, nos tenemos que ir. Señor Artaud, Sale, un un placer, gran como gusto siempre. tenerlo acá como Participen siempre. Saludos a la todos gente de del sorteo. Almaguar, Winefrost. Participen todo el sorteo, métanse ahí y van a recibir Hasta el la kit semana que están que viendo viene. acá. Y nosotros nos vemos la semana que viene acá en la pantalla de Crónica HD. Chau. Actiol presenta su nuevo repelente de insectos en aerosol. Su fórmula de larga duración protege hasta 6 horas de los mosquitos y contiene glicerina para cuidar tu piel. Descubrí Actiol en aerosol y en crema. Nuevo antitranspirante Poliana. Para la mujer y el hombre de hoy. Poliana te acompaña. Tengo que pensar una nueva fórmula. Una tecnología que limpie el motor como nunca antes. Una Infinia que nos lleve al infinito. Y un poco más lejos también.
Infinia presenta su nueva fórmula con tecnología molecular que consigue que tu motor rinda como el primer día. Porque no solo es andar mejor. Nos encontramos.